Y hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estás mirando este video, de mi parte, John David Villota, te envío un cordial saludo. El día de hoy, en este video, te voy a dar una breve explicación de mi línea de tiempo, cómo la desarrollé, cómo la planteé, ¿sí? Yo te voy a explicar esto en este video. Bueno, para comenzar, sabemos que los valores a tratar en este video han estado arraigados a la humanidad a lo largo de toda la historia, ¿sí? Como son, desde el inicio de tiempo han existido los derechos humanos. Y eso se los muestra aquí en la Edad Antigua con lo siguiente, ¿sí? Como son el Código de Hammurabi, el Código de Solón, los mandamientos, la Ley doceava de tabla, el Corpus Juris, perdón. Eso. Y ya que estamos hablando de la antigüedad, ¿cómo no mencionar, cómo no citar a un gran pensador de este tiempo, que es nada más ni nada menos que Aristóteles, ¿sí? Aristóteles entonces involucra situaciones humanas que requieren de la intervención de la ética y de una gran dignidad humana. Aquí enlisté algunas de esas situaciones, algunos pensamientos de Aristóteles. Sí, puedes detener el video y leerlos más detenidamente para un mejor entendimiento. Bueno, avanzando, nos encontramos con la época medieval, ¿sí? En la cual se da una evolución de la dignidad, en la que sufre un pequeño retroceso, ya que en este momento se integra la religión a la humanidad, ¿sí? En donde se da una idea de Dios y se dice que que la humanidad es mala, ¿sí? Aquí, como mencioné anteriormente, se da un retroceso a los derechos humanos, porque aquí si tú no creías, te mataban, te titaban de hereje, de bruja, ¿sí? Si no creías, no tenías derechos. Eso es lo que se marcó bastante en la época medieval. Bueno, y aquí cabe resaltar, o sea, cabe mencionar a otro gran pensador, a San Agustín de Hipona, ¿sí? Aquí nuevamente dejo algunos pensamientos que van de acuerdo a lo que estamos hablando de San Agustín de Hipona. Puede pasar el video nuevamente y leerlos más detenidamente. Bueno, y vamos avanzando con la línea de tiempo y es aquí donde llegamos a la edad clásica, ¿sí? Eh, en la edad clásica se da la autonomía, se pone como idea, ¿sí? Más brevemente, en otras palabras, se da la idea de autonomía impuesta siguiendo las pautas morales y sociales, o sea, ya se tiene en cuenta en sí una comunidad, una sociedad. Y bueno, vamos nuevamente, avanzamos, llegamos a la Edad Media, donde se da un gran acontecimiento, que es la Carta Magna de San Juan sin Tierra. ¿Qué era la Carta Magna? Yo también tenía esa pregunta. Se los aclaro. La Carta Magna es una especie de cédula que era otorgada a los nobles, el cual les daba el privilegio de no poder ir a la cárcel, de no poder recibir pena de muerte, no se les podía confiscar sus bienes, en fin, le da el derecho máximo, el mayor privilegio a los nobles. Y bueno, es así como hemos llegado a este punto de la línea de tiempo que es la época del Renacimiento, ¿sí? En la que la idea de hombre se da como un milagro. Aquí el hombre empieza a tener mayor importancia sobre algunas especies. O sea, se cree que el humano es lo más alto, el último escalafón, ¿sí? En el siglo XVIII, en Francia se proclaman los derechos del hombre. En el artículo sexto de la Declaración especificada, donde especifica que la libertad consistía en el poder de hacer lo que a uno le plazca, de tener libre albedrío siempre y cuando esto no afecte a la comunidad, a las demás personas. Es aquí donde tenemos algo, algo sólido sobre los derechos humanos. Bueno, seguimos avanzando y llegamos a la época de la Ilustración, ¿sí? En donde se da una idea de ser autónomo y antropológicamente la naturaleza humana es buena, pero corrompible. Tiene ese defecto que es fácilmente corrompible. Y es aquí donde citamos a este personaje, Jacques Rousseau, quien cita, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado, ¿sí?
Esto lo podemos llevar al día, por ejemplo, tú naces, pero sin embargo ya te encadenas, ya estás arraigado a esta especie de vida que nosotros, nosotros los humanos hemos forjado, ¿sí? Donde simplemente sin dinero no puedes vivir, ya te encuentras encadenado a tener que producir dinero para poder sobrevivir, para poder tener una vida grata. Bueno, tenemos aquí otras palabras de Jean-Paul Sartre. Eh, Sartre, en la obra del existencialismo es humanismo, establece dos tipos, dos clases de existencialistas, que son los cristianos y los ateos. Aquí pueden mirar la diferencia entre ellos. Eh, bueno, y avanzamos el tiempo, como todo avanza, todo evoluciona, llegamos a la etapa de la modernidad. Em, bueno, aquí quiero resaltar que en este punto la dignidad humana tenía un valor poco significativo, según el pensamiento de- según el pensamiento de los contemporáneos. Bueno, en la modernidad, la idea de persona humana y de la conciencia antropológica se vuelve plural e inclusiva, ¿sí? Y esto nos permite avanzar a la etapa de frontera de último régimen, así lo nombré, donde, donde se da la petición de los derechos del hombre. También se da la Constitución de Virginia y de Estados Unidos y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es algo bastante importante. Algo de gran relevancia se produce en el 2006, donde la Ley 39 del 14 de diciembre de 2006 eh, dice así, eh, la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que se aprueba por el Congreso de Diputados el 30 de noviembre de 2006. Bueno, llegamos a, a esta etapa. Ya habíamos iniciado la mortalidad, pero es en un punto máximo en donde ya se, se vuelven legales, y como así ya es constitucional la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Aquí es donde ya se vuelve legal, ya es con una constitución, ya es un derecho, ¿sí? Válgame la redundancia, tenemos derecho a los derechos humanos y eso no lo puede negar nadie. Todos nacemos con ese derecho. Tenemos derechos y deberes, claramente está. Bueno, y ya contemporáneamente en el siglo XX, en la historia de la humanidad fue testigo en la segunda mitad del siglo XX de un evento fundamental que permite entender muchas de las manifestaciones ideológicas, creencias y valores que han surgido en el mundo contemporáneo, lo cual es el profundo desencanto en las que se ve envuelta la sociedad. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que obligó a los hombres a repensar el mundo en el que vivían y generar un nuevo modo de relación con ellos mismos y con los demás. Como mencioné anteriormente, es aquí donde se dan a conocer y se vuelve legal o constitucionalmente los derechos humanos. Ya aparecen en ese entonces. En la actualidad, la dignidad humana se guía por el valor de los derechos humanos, que como sabemos, por más plasmados que estén en ese tema, los derechos aún se vulneran al antojo de lo que creen los poderosos, al antojo de ellos, porque tienen el poder, digámoslo así. Nosotros mismos les hemos otorgado el poder y pues sabemos que vivimos en una sociedad corrupta. Yo tengo el poder, abuso de ello, lo normal en Colombia. Y bueno, muchachos, a continuación les voy a explicar un poco de la ética de máximos y mínimos, que es algo muy importante resaltar en el tema de hoy. Bueno, como para empezar a abarcar lo de la ética de máximos y mínimos, cabras, quiero aclarar qué es esto. La ética de máximos, según de la cortina, son las propuestas que intentan mostrar cómo ser feliz, cuál es el sentido de la vida y de la muerte. Por otro lado, la ética de mínimos no se pronunciará sobre cuestiones de felicidad ni sentido de la vida y de la muerte, sino sobre cuestiones de justicia exigibles normalmente a todos los ciudadanos.
Quiero citar con lo anterior que la ética de máximos y mínimos debería ser parte también de la psicología humana, puesto que abarca un motivo para emerger el ánimo de la felicidad y el valor de nuestros derechos como personas. Y bueno, para finalizar con este video, quiero compartirles un pensamiento personal o una reflexión, la cual es la siguiente. El hombre nace y muere libre. El tiempo cambia las leyes de libertad y autonomía, se, se dignan cada vez más a la humanidad. La dignidad humana en la actualidad parece alejarse de la ética, puesto que en instantes de la vida el equipaje de valores inculcados por la ética hace liviana la carga en cuanto ensuciamos nuestra dignidad. A veces la dignidad se pierde por razones inexplicables y totalmente inevitables, no dependen de nosotros. En la actualidad, en el año en curso 2020, la ya conocida mundialmente pandemia se lleva más que personas, se lleva la dignidad de muchos, cuyo orgullo era la riqueza material o una familia apoderada. Para otros, se lleva la desgracia de sufrir una vida de miserias. A medida que la libertad se hace un derecho, la humanidad siente también el derecho de quitarla. Vale tener en cuenta esa última parte. Eh, y bueno, pues muchachos, no siendo más, me despido. Espero les haya gustado esta breve explicación, esta línea de tiempo, ¿sí? No ser más, vale que tengan día, buena noche, como te dije, a la hora que sea.